Pensamiento del día, sábado 9 de noviembre. Valorar lo positivo de cada uno. Es la exhortación que San Pablo dirige a los corintios después de hacer un gran anuncio, corazón de todo el Evangelio. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo. Todo nuestro comportamiento debería hacer creíble esta verdad que anunciamos. Es decir, estamos llamados a abatir todas las barreras que se oponen a la concordia entre personas y pueblos. En nombre de Cristo significa en su lugar. Haciendo las veces de Él, viviendo con Él y como Él, amémonos como Él nos amó, sin cerrazones ni prejuicios, sino abiertos para acoger y apreciar los valores positivos de nuestro prójimo, dispuestos a dar la vida unos por otros. Este es el mandamiento por excelencia de Jesús, el distintivo de los cristianos, válido aún hoy como en los tiempos de los primeros seguidores de Cristo. De esta forma, si todos nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras actitudes están impregnados de amor, serán como los de Jesús. Seremos como Él, portadores de alegría y de esperanza, de concordia y de paz, es decir, de aquel mundo reconciliado con Dios que toda la creación espera. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de enero de 1997. Palabra de vida, noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos capítulo 12, versículo 44.